Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach en un Shabbat más, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu torato, baruch atah Yahweh noten hatorah, beshem Yeshua Hamashiach bin Ru, amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu, bemizvotav betzivanu, laxo bedivrei Torah, beshem Yeshua Hamashiach bin Ru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, Melech de Israel. Amén, amén. Así, mis ajim, vamos a comenzar la porción de esta semana. Amén. En esta semana tenemos la Parashá Vayesef. La Parashá Vayesef, que significa y salió. En esta Parashá, mis ajim, vamos a hablar de cómo al salir de Beersheba, Jacob llegó a un lugar en el que durmió y tuvo un sueño, en el que había una escalera que iba de la tierra hacia el cielo, y malajín que subían y bajaban de ella. En el punto más alto estaba Yahweh Baruch Hashem, quien bendijo a Jacob, confirmándole las promesas hechas a sus padres. Jacob despertó con miedo y puso una piedra allí, formando el lugar de Betel. Jacob hace voto de fidelidad con el Todopoderoso y prometió apartar todo el diezmo para él. También al seguir su camino, Jacob llega a las tierras de Labán, donde se encuentra con Rachel, quien lo llevó a casa de su padre. Jacob amó a Rachel y convino con Labán trabajar 7 años para ella. Sin embargo, en la noche en que debía tomar a Rachel por esposa, le fue llevada Lía, hermana de Rachel. Pero Jacob se dio cuenta del engaño al día siguiente. Aún así, Jacob trabajó otros 7 años por Rachel, siéndole esta concedida. Jacob sirvió a Labán otros 7 años más. Lía dio a luz a Rubén, Shimón, Leví y Yahudá. Viendo Rachel que no podía tener hijos, le concedió a Jacob su sierva Bilha, quien dio a luz a Dan y a Neftalí. Lía vio que no tenía más hijos, por lo que le dio a Jacob su sierva Silpa, quien dio a luz a Gad, a Asher. Reubén halló unos jazmines o unas mandragoras en el campo, y Rachel los quiso para ella, por lo cual aceptó que Lía durmiera con Jacob, de cuya unión nació Isachar. Posteriormente Lía dio a luz a Zebulón y a su hija Dina. Finalmente Rachel puede concebir y da a luz a Yosef Hasadik. También vemos aquí en esta perashá que Jacob quiere marcharse de la casa de Labán, pero este conviene en darle un salario a lo que Jacob propone, que sea para él de todo el ganado manchado. Su propuesta es aceptada por Labán y Jacob aprovecha para idear la forma de que el ganado fuerte conciba los animales más fuertes, que resultaron así ser manchados, por lo cual adquirió gran riqueza. Los hijos de Labán comienzan a murmurar contra Jacob, y por eso Boreolán se le aparece para decirle que salga de la casa de Labán. Jacob explica a Rachel y Lía que es necesario salir, lo cual es apoyado por ellas.
Jacob entonces sale de allí, Raquel se lleva los ídolos de su padre, Labán se entera de la huida de Jacob, por lo cual lo persigue y le alcanza, pero Boreolán le había ordenado no proceder mal contra Jacob. Jacob y Labán discuten. En esencial, el patriarca le reclama por causa de la manera injusta con la que le trató durante sus años de servicio. Labán quiso recuperar sus ídolos, pero no los encontró. Sin embargo, Jacob había dicho que quien tuviera los ídolos moriría. Jacob y Labán hacen un pacto. De todo esto, Misajim, vamos a estar hablando en esta perashá. Amén. Para que vayan, agarren una libreta, un lápiz y vayan haciendo sus apuntes. Amén. Comenzamos en el capítulo 28, verso 10, y dice, y salió Jacob de Beersheba y fue para Haram. Aquí, Misajín, esta salida de Jacob representa las tres diásporas que sus hijos iban a vivir en el futuro. Una diáspora sufriría el reino del norte, la casa de Israel, y dos diásporas, sufriría el reino del sur, la casa de. En primer destierro, el más grande es el de las 10 tribus, que empezó en el año 722, antes de la era común, con la invasión de Asiria. Ese destierro nunca ha terminado, Misajín, en la historia del pueblo. Sin embargo, los profetas hablan de la vuelta en los últimos tiempos de la casa de Israel, la casa de Yosef y la casa de Efraín, que son los desterrados de las 10 tribus. Puede mirar las citas en Yesesquel 37, verso 15 al 28, Yesayahu capítulo 11, verso 12, Jeremiyahu capítulo 3, verso 18, capítulo 16, verso 14 al 16, capítulo 3, verso al 8, capítulo 30, verso 3, capítulo 31, verso 7 al 36, capítulo 33, verso 7, capítulo 50, verso 4 al 5, también en Osea, capítulo 1, verso 11, capítulo 11, verso 8 al 11, y en Zacariyahu, capítulo 8, verso 13, verso 23, capítulo 10, verso 8 al 12. Mire, Misaji, en la casa de Yahudá, el pueblo judío ha experimentado dos destierros. El de Babilonia duró 70 años entre los años 606 hasta los 7. Si se cuenta desde la primera de las tres deportaciones hasta la primera vuelta del pueblo, o entre los años 586 al 516, si se cuenta desde la destrucción del primer templo hasta la restauración del servicio, el segundo destierro empezó en el año 70 en la era común. Si se cuenta desde la destrucción del segundo templo y como todavía no se ha reiniciado el servicio en el tercer templo, este destierro no ha terminado. Si se hace un cálculo, Misajín, desde la destrucción de Jerusalén en el año 135 hasta su reconquista con el pueblo judío en el año 1967, hubo 1832 años desde el destierro. Es bueno tener en cuenta, Misajín, que han habitado judíos viviendo en la tierra de Israel durante toda la historia, desde la conquista en los tiempos de Yahoshua, Josué. Mire, Misajín, nuestro padre Jacob estaría fuera de su tierra durante 20 años, los cuales corresponden a 2000 años. Implicaría esto que el tercer templo será reconstruido en el año 70. Pregunta grande.
o hay que contar los 2000 años desde la profecía de nuestro Melech HaMashiach en Lucas 11 al 44, que dice de esta manera. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce la Shalom, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplen delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Mire, Misajín, esa profecía fue pronunciada según mis cálculos en el 10 de Nisan. El 10 de Nisan, que corresponde al 22 de abril del año 1 de la era común. ¿Será que la reedificación del servicio en el tercer templo será en el año 2031? Mire, Misajín, el tiempo nos dará la respuesta. Vamos a esperar el tiempo. Va a dar, amén. Continuamos en el capítulo 28, verso 11, y dice, y se encontró con el lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. No tomó una de las piedras del lugar, la puso, perdón, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Mire, Misajín, los maestros han interpretado la palabra vaca, se topó, como una referencia a la oración. En el sentido simple, el texto dice que Jacob se topó con ese lugar, pero como la palabra usada también implica hacer contacto directo e intenso con algo, se puede entender que Jacob también oró en ese lugar. Mire, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como lugar es Makom. La palabra se repite hasta 6 veces en este texto y como aparece en Bereshit capítulo 2, verso 4, como una referencia a Moriah. No faltan rabinos que dicen que Jacob estaba durmiendo en el lugar donde iba a ser construido el futuro templo. Capítulo 28, verso 17, la palabra Macón también se usa en referencia al unipresente. Hay un principio que dice, Él es el lugar del universo. El universo no es un... Esto quiere decir, Misajín, que Él contiene al universo, pero el universo no lo contiene. Por eso se puede traducir el texto hebreo como, y tuvo un encuentro con el unipresente. Amén. Capítulo 28, verso 12 dice, y tuvo un sueño. Y he aquí que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí que los malajín de Elohim subían y bajaban por ella. Mire, misajín, hay varios midrashim que hablan de este evento. Uno dice que eran los malajín de los 4 imperios futuros que iban subiendo por la escalera para luego caer y así perder su poder sobre el pueblo judío. Otro dice que la escalera representaba la rampa del altar al templo y los malajín eran los Kohanim que subían y bajaban por él. Mire, el mismo Midrash dice que la escalera era el monte Sinaí donde subían y bajaban Moshe y Aarón. Rashi dice, basado en un Midrash, que los malajín que subían al cielo eran los de la tierra de Israel, que ya no podían acompañar a Jacob en el extranjero, y por eso vinieron otros malajín en su lugar. Mire, misajín, tenemos que tener en cuenta que el Midrash está basándose en una palabra o una expresión del texto hebreo y monta una historia más o menos fantasiosa para ilustrar esa palabra o expresión. Sin embargo,
Sin que esa historia sea necesariamente verdadera, el gran rabino Shaul ben Gamaliel escribió a uno de sus talmidín, discípulos, según está registrado en la carta de Tito, capítulo 1, verso 14, diciendo, ¿sí?, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la Por lo tanto, misajín, debemos de tener mucho cuidado a la hora de acercarnos a Ash y al Talmud, porque hay cosas que no están de acuerdo con la verdad o con la verdadera Torah. Mire, para que tengamos más certero todo, debemos de tener al Ruaj de nuestro Mesías Yeshua. El Midrash nos ayuda a recordar los giros irregulares y las expresiones particulares del texto sagrado, pero no debemos de confundir la Emet con las parábolas. ¿Bien? Tenga en cuenta eso. Las escrituras enseñan, misajín, que nuestras oraciones hacen que los malajín de Elohim sean enviados por él. Tenemos el ejemplo del libro de Daniel 10:12, donde está escrito diciendo, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Elohim, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Ahí tiene unas palabras de motivación, misaje. Una vez que uno hace Teshuvah y empieza a orar a Boreolán, Boreolán escuchó la oración del profeta y envió uno de sus mensajeros para darle la respuesta. Este malach le dijo, a causa de tus palabras he venido. Esto nos enseña, misajín, que la actividad de los malajín depende en cierta medida de las oraciones de los hombres. El hombre es el que causa que Boreolam ponga en actividad estos seres maravillosos. Mire lo que dice en Revelaciones capítulo 8, verso 4. Está escrito diciendo, y de la mano del malach subió ante Elohim el humo del incienso con las oraciones de los Kadoshim. Este malaj estaba encargado de llevar las oraciones de los Kadoshim ante Elohim. Esto nos explica, Misajín, por qué el texto que nos ocupa dice que los malajim primero subieron desde donde estaba Jacob y luego que bajaban. La oración de Jacob había activado estos malajim desde la tierra y al Boreolán le mandó la respuesta desde el. De esto también aprendemos, misajín, que si no oramos, no son activados los malajín, no creamos nada con el verbo del Boreolán. Muchos se preguntan por qué pasó ese accidente en mi familia y por qué vino esta enfermedad, etcétera, etcétera. Casa, mis. Quizás la respuesta está en que faltaba oración para que los malajín guardianes que pudieran recibir órdenes del Todopoderoso para proteger a los familiares. Mire, misajín, si no oramos por las personas que Boreolán ha puesto en nuestros corazones, estamos parando la actividad divina sobre ellos, para que tenga una idea. Yahweh Baruch Hashem se ha hecho dependiente de ti para que ores y así Él envía sus secretarios para intervenir en la tierra, que ocupémonos. Mire, la escalera que vio Jacob es nuestro Melech HaMashiach, como está escrito en Yohanan capítulo 14, verso 6, que dice, Yeshua le dice, yo soy el camino, la emet y la vida. Nadie viene al Abba sino por mí. Da cuenta en Primera de Timoteo, también capítulo 2, versos, o está escribiendo, Misajín dice, porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, Mashiach Yeshua, hombre. Aleluya. También está escrito en Yohanan, capítulo 1, verso 51, Misajín, que dice, y le dice, en Emet, os digo que veréis al cielo abierto y a los malajín de Elohim subiendo y bajando sobre
del hombre. Aleluya. Esto nos muestra, Misajín, que Mashiach es la escalera que vio Jacob. Por medio de él tenemos acceso al Abba. Y por medio de él nuestras oraciones llegan al Los Shamaim. Como está escrito en Johanan, capítulo 16, verso 24, y que dice: Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Ese día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Allí en Romanos 6:27 dice: Al único y sabio Elohim por medio de Yeshua el Mashiach sea la acabó para siempre, y todos decimos amén. Una escalera tiene varios peldaños. Esto nos enseña, Misajín, que el camino entre la tierra y el cielo tiene varios niveles. En las escrituras podemos encontrar muchos ejemplos, Misajín, de estos diferentes niveles. En Yesayahu 62, verso 10 dice: Pasad, pasad por las puertas. En el Tejilín 84:7 dice: Van de poder en poder. El 47, 1 al 5 dice: Habla de 4 niveles de profundidad en las aguas que es el templo. En Johanán 1:16 dice: Gracia sobre gracia, gracia sobre. Romanos 1:17 dice: Por fe, para fe. Segunda de Corintios 3:18 dice: De cabo el set. Mire, Misajín, en el verso 17 se habla de la casa de Elohim, la puerta a los Shamaim. En relación con esta escalera, entonces tenemos tres cosas, Misajín: la escalera, la casa y la puerta. La casa de Elohim que está en el cielo es proyectada en el Mishkan, y los templos que estaban en la tierra. Allí encontramos tres niveles de Kedusha: el atrio, el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshin. Cada nivel tiene una puerta de entrada, Misaje. Esos tres niveles son reflejos en las manifestaciones espirituales para los que están en el ministerio de Melquisedec. Por medio de la resurrección de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, en Primera de Corintios capítulo 12, verso 14, hay una enseñanza muy extensa sobre el tema. Solo voy a mencionar que, según las divisiones en el texto griego, hay tres grupos en las 9 manifestaciones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, según está escrito diciendo: mire, pues a uno le es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Ruaj, a otro emunaj por el mismo Ruaj, a otro dones y de sanidades por el único, muy bien, por el único, a otro poderes de milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de Ruaj, a otros diversas clases de idiomas y a otro interpretación. Mire, Misajín, he marcado con allí cuando dice a otro, ¿sí? La traducción de la palabra griega heteros, que divide estas manifestaciones sobrenaturales en tres grupos, cada uno correspondiente a las tres divisiones del Mishkan. La palabra de sabiduría por el Ruaj, el propiciatorio, palabra de conocimiento según el mismo Ruaj, el arca con las tablas. Miren, emuná por el mismo Ruaj, la mesa. Dones de Kedushá, una hilera de 6 panes. Poderes de milagros, otra hilera de 6 panes. Profecía, las 7 lámparas. Discernimiento de Ruajín, el candelabro. Clases de idiomas, el altar de bronce. Interpretación de idiomas, el abraco de bronce. Los números 1 y 2 corresponden al lugar Kadoshin. Los números 3, 7 corresponden al lugar Kadosh. Los números 8 y 9 corresponden al atrio. En Primera de Corintios, capítulo 14, verso 27 al 30, está escrito diciendo:
Si alguno habla en idiomas, que hablen dos, o a lo menos tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la quejilá, y que hable para sí y para Elohim, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. ¿Da cuenta? En Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 y 2 está escrito diciendo: si yo hablara en idiomas humanas y angélicas, pero no tengo a Jabat, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la emonaj, como para trasladar montañas, pero no tengo a Jabá, nada soy. Entonces en estos dos textos, Misajín, podemos encontrar las tres puertas de las tres divisiones del templo celestial, que son, número uno, idiomas o lenguas, la puerta para entrar en el atrio. Número dos, profecía, la puerta para entrar en el lugar Kadosh. Y número tres, la revelación en nivel So, la puerta para entrar en el lugar Kadosh Kadoshin. Mire, Misajín, la escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de oración. Conforme uno va profundizando en la oración, podrá subir de nivel y experimentar hasta elevación baja, e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores en los Shamaim, en los cielos. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 12, verso 1 al 4, que dice: engloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un hombre en el Mashiach que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Elohim lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer. Muy bien. Y conozco a tal hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inafables que al hombre no les es permitido expresar. ¿Se da cuenta? Y en Primera de Revelaciones, capítulo 4, verso 1 al 2 está escrito, dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Ruaj y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. ¿Cuenta? En el Talmud Misajín se mencionan los 7 cielos. Dijo el Raya Judá: hay dos firmamentos, porque está dicho: he aquí el Moreolán, tu Elohim, pertenece al cielo y el cielo de los cielos. El Resh Lakish dijo: hay 7, son estos: Bilón, Raquia, Shejaquín, Zebul, Mahón, Macón, Arabot, Bilón. No sirve más que para entrar por la mañana y salir por la noche. Bilón. Y renueva todos los días de la creación, porque está dicho que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Raquia. Raquia es donde el sol y la luna, las estrellas, las constelaciones fueron puestos, porque está dicho: y Elohim los puso en el firmamento. Raquia, del cielo. Y Shejaquín, Misajín, es donde hay piedras de molino que muelen el maná para los justos, porque está dicho: y mandó las nubes, Shejaquín, arriba, y abrió las puertas del cielo, e hizo llover sobre ellos maná para comer, etc. Y Sebul, Misajín, es donde están construidos Yarushalayim celestial, y el templo y el altar. Y Mijael, el gran príncipe, está ofreciendo sacrificios sobre él.
porque se ha dicho, ciertamente te he edificado una morada. Tebul, un lugar donde puedas habitar para siempre. Una pregunta, ¿y de dónde deducimos que es llamado cielo? Porque está escrito, mira desde el cielo y contempla incluso desde la morada de tu santidad y de tu cabot. Mahón. Es donde hay compañías de Malajín, Misajín, ministeriales que pronuncian canciones divinas de noche y están en silencio de día por causa de la cabot. Porque se ha dicho, de día mandará Yahweh su rajamín, y de noche su canción será con... Y de morada, que es Mahón, Kadosh, desde el cielo, Macón, es donde están los depósitos de la nieve. Mahón. Y el granizo, y el almacén de rocío dañino, y el almacén de la de lluvia. La habitación del torbellino y de la tormenta y la cueva del vapor. Puertas son de fuego. La pregunta, ¿y de dónde deducimos que es llamado cielo? Porque está escrito, escucha tú en los cielos, el lugar de tu morada. Arabot es donde hay derecho y justicia, los tesoros de la vida y los tesoros de la shalom y los tesoros de la bendición, las almas, los sadiquín y los ruajín y las almas que están por nacer y Dios con el cual el Kadosh bendito sea después de esto revivirá a los. Allí también están los Ofanín y los Serafín y los seres Kadoshim vivos y los Malachim ministeriales y el trono de Elohim y el rey Elohim vive y exaltado a ellos porque está escrito, el salta al que cabalga sobre Arabot, cuyo nombre es Yahweh. Vamos en el capítulo 14, dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí Misajín, la descendencia de Jacob, solo es comparada con el polvo de la tierra y la arena del mar. Capítulo 32, verso 12 dice, nunca como las estrellas de los cielos. Isaac está relacionado con las estrellas y Jacob con el polvo de la tierra. La tierra representa la tierra de Israel, Misajín, el mar, las naciones. El Tejilí 93, verso 3 y 4. Tejilín 144, verso 7, y en Yesayahu 17, verso 3. En Yeseskel, capítulo 26, verso 3, el polvo de la tierra se refiere, por lo tanto, a los hijos físicos que viven en la tierra. Cuando dice en ti, se refiere a los hijos físicos de Jacob que iban a ser bendecidos para todas las familias. Esto se ha cumplido, entre otras cosas, por medio de todos los inventos, avances tecnológicos que han productos de los judíos. La descendencia física de Jacob es una bendición para todo el mundo en estos momentos. Además, ha entregado al mundo la Torá y el Mashiach para la salvación. Por eso está escrito en tu simiente como una referencia. Bendecidas. Aquí Misajín aparece la misma palabra que en Bereshit 12:3, Beniberuj, que puede ser entendida como y serán injertadas. Benif
capítulo 28, verso 18 al 22, dice, y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de la cabecera, la erigió por señal y derramó aceite sobre encima. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. Aleluya. Aquí, misajín, hay una alusión a nuestro Melech HaMashiach, la piedra fundamental para la casa de Elohim, y el ungido con aceite. Melech HaMashiach Yeshua significa ungido. El aceite de oliva representa el Ruach de Boreolam. Esto concuerda con el texto de Matillahu, capítulo 16, verso 15 al 18, donde está escrito diciendo, él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Y Yeshua le respondió, te dijo, dichoso eres Simón, hijo de Joná, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Abba que está en los Shamaim. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi quejilá, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Mire, misajín, la revelación que tuvo Jacob de la escalera que representa a nuestro Melech HaMashiach Yeshua se asemeja a la revelación que tuvo Kefa acerca de quién era Yeshua. Sobre esa roca será edificada la casa espiritual, la cajal de los Kadoshim y creyentes en nuestro día dentro de él. Como el mismo Kefa escribe su primera carta, capítulo 2, verso 4 al 5, que dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Elohim, también vosotros como piedras vivas, edificados como casa espiritual para un sacerdocio Kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mashiach. En el Tejilín 118, misajín, y verso 23 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Los edificadores, misajín, fueron los líderes religiosos en Israel que rechazaron a Yeshua, nuestro Mashiach. Como está escrito en Hechos 4:8 y el 11 dice, entonces Kefa, lleno de Ruach de Kedushá, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, esta es la piedra desechada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra angular. Así que comenzamos el capítulo 29. Recuerde que esto es un resumen y bien rapidito, ¿sí? Porque usted ya estudió en su casita. Capítulo 29, verso 6 dice, tu hija Rachel viene con la soga. Rachel, el significado oveja, época fue común que los hijos dedicaran a estudiar y dar los baños. 29:13 dice, y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Mire, misajín, Labán tenía el buen recuerdo de la visita de Eliezer, el siervo de Abraham, que había llegado con 10 camellos cargados de riquezas. Ahora sale corriendo para encontrar al nieto de Abraham, pero para su sorpresa no llevaba nada con. Los Midrashim dicen y cuentan que Esaf envió a su hijo primogénito Elifaz detrás de Jacob para matarlo, pero tuvo temor y solo le robó todo lo que tenía, así cuando llegó a Labán no tenía nada con. Ese es un Midrash. Capítulo 29, verso 16, dice, Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lía y el nombre de la menor Rachel. Lía significa cansada, pero Lía también en, en el nivel So significa lo invisible.
Y Rachel caló que se solite. Capítulo 29, verso 17 dice, y los ojos de Lía eran delicados, pero Rachel era de bella figura y de hermoso parecer. ¿Da cuenta? El Midrash cuenta, Misajín, que Lía estaba destinada para casarse con Isaac, su primo mayor, y Rachel para casarse con Jacob, su primo menor. Por esta razón Lía lloraba y lloraba tanto que sus ojos estaban siempre lágrimas. Boreolán escuchó su oración y así fue entregada a Jacob. Capítulo 29, verso 25 dice, cuando fue de mañana, he aquí que era Lía, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Rachel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Mire, Misajín, Jacob cosechó lo que había sembrado con su padre y su hermano. Como él había dicho que era su hermano cuando no lo era, ahora tenía que sufrir las consecuencias de la manera, casándose con la mayor que le fue presentada como si menor. En Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os dejéis engañar, de Elohim nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos capítulo 29, verso 32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Reubén, pues dijo, por cuanto Boreolán ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me ama. Mire, Misajín, Reubén significa mira, un hijo. Ven, mira, un hijo. Su nombre también implica, según los maestros, una palabra profética que muestra la diferencia entre este hijo y el hijo primogénito de Isaac. Esaf vendió su primogenitura, pero este hijo no lo iba a vender a Yosef, ni disputar con él, sino intentar de sacarle del pozo. Capítulo 29, verso 33 dice, concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto Boreolán ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Shimón. Shimón significa el que escucha. Capítulo 29, verso 34 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Leví significa adherido, adherido, mis amigos. Capítulo 29, verso 35 dice, y concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Boreolán, así que le puso por nombre Yahu y dejó de dar a luz. Yahudá, Misajín, viene de la palabra Yadá, que significa confesar, alabar, agradecer. La raíz de Yadá es Ya, que es mano. Esta es la cabeza de la tribu en la cual nacería nuestro Melech HaMashiach Yeshua. El Mashiach es la mano del Boram y por medio de él se salvará el pueblo judío y la humanidad. ¿No? Y por eso habrá muchas alabanzas, tanto de judíos como de todas las naciones, como está escrito en el Tejilín 35:18. Mira. En la gran quejilá te daré gracias, haré toda, entre mucha gente te alabaré. Aleluya. Y en Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, verso 43, está escrito, dice, regocijaos, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Capítulo 30, verso 3 dice, ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos.
Bilha significa tímida, mis amigos. Capítulo 30, verso 6 dice, y Rachel dijo, Elohim me ha bendicado, Tananí, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Dan significa juzga y juzgó. Capítulo 30, verso 8 dice, y Rachel dijo, con luchas de Natulei, Elohim, he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Nectalí. Nectalí significa mi lucha. La raíz de esta palabra es la misma que para oración, tefilá. De esto aprendemos, Misajín, que la oración constituye una lucha. Cada vez que uno se dispone a orar, experimenta una lucha contra el Yeser Hará, la inclinación al mal, que no quiere orar. También hay fuerzas espirituales que colaboran con la inclinación al mal y que se oponen a nuestras oraciones y son notadas cuando oramos, como está escrito en Efesios capítulo 6, versos 12 y verso 8. Mira. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Ruaj, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim. Ahí está, mis capítulo 30, verso 9, dice, viendo Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Silpa significa chorrear, gotear. Capítulo 30, verso 11 dice, y Lea dijo, qué felicidad, le puso por nombre Gad. Gad viene de la palabra good, amontonar, gente, atacar, vencer. Y está relacionada con Gadá, amontonar, reunir tropas, acumular. Rashid dice, Misajín, que Gad significa buena suerte. Cita al Talmud y el texto en Yesayahu 65:11, donde está escrito diciendo, miren, pero vosotros que abandonáis a Yahweh Baruch Hashem, que olvidáis mis Kadosh monte, que ponéis mesa para Gad, fortuna, y que preparéis vino mezclado para Mení, destino. Mire, Misajín, sin embargo, es difícil aceptar que este nombre estuviera relacionado con un aspecto pagano como la fortuna o la buena suerte. Ese nombre está escrito en una de las puertas de la Nueva Jerusalén, según Revelaciones, capítulo 21, verso 12, donde dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 malajín, y en ella había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cómo podría Gad ser el nombre de un dios pagano cuando aparece en una puerta de la ciudad celestial? También por ahí dicen Roanín que Gad no tiene parte ni suerte en el milenio, pero aquí hay. La traducción de King James versión dice, viene una tropa. Ahora, si consideramos la raíz de la palabra Gad como acumular, no está muy lejos de lo que se puede entender como una dicha para o para una gran riqueza que normalmente es acumulada, ¿verdad? Así que continuamos, capítulo 30, verso 13, dice, y Lea dijo, dichosa de mí, vean ri, porque las mujeres me llamarán dichosa, Isruní, y le puso por nombre Asher. Asher significa dichoso, feliz, eso significa Asher. Capítulo 30, verso 14 dice, fue Reuben en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Elía. Entonces Rachel dijo a Lía,
Dame, te ruego, de las mandrogaras de tu hijo. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como mandrágoras es dudaín, que según Rashi significa jazmín o violetas, que despiden una fragancia agradable que induce al buen ánimo. También son mencionadas en Cantares 7:14. La identidad exacta de esta planta es desconocida. Otros la identifican con mandragoras, que son consideradas como fertilizantes. Otras propuestas son la flor de la higuera y la manzana, para que se vaya dando una idea. Capítulo 30, versos 17 al 20 dice: Y escuchó Elohim a Lía, y ella concibió y dio a luz a un quinto hijo, a Jacob, y le dijo: Elohim me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Yisahar. Concibió Lía otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y Lía dijo: Elohim me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zebulón. Mire, misajín, aquí se menciona el número de los dos últimos hijos de Lía, el quinto y el sexto. Esto nos da a pie a relacionar los 7 hijos de Lía con la historia del mundo. Los 2 primeros hijos corresponden a los 2 primeros milenios de la historia, desde Adán hasta Abraham Avino. Reuben representa la creación de los hombres y Shimón representa la respuesta de las oraciones que subieron al cielo durante el segundo milenio. El diluvio, y por esto, por nuestro padre Abraham, Shimón fue el hijo más cruel de los 12, y también simboliza el tiempo en la historia humana cuando la gran mayoría eran impíos, durante las generaciones anteriores al diluvio y durante la apostasía en la torre de Babel. Los 2 hijos siguientes representan los 2000 años entre Abraham y Mashiach. Allí se instituyó el ministerio Baikra de Yahud, de la cual vienen los judíos. Fue la única que sobrevivió los ataques de los enemigos. Luego Lía dejó de dar a luz y nacieron otros hijos para Jacob, lo cual representa la entrada de los gentiles por medio de la conversión en nuestro Melech HaMashiach, como está en Matías, capítulo 4, verso 13 al 15, que dice: Y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zebulón y de Nectalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Yesayahu, cuando dijo: Tierra de Zebulón y tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí, misajín, son mencionadas las tribus Zebulón y Nectalí como tierra de los gentiles, según la cita del profeta Yesayahu 9:1, lo cual habla de la venida de la era mesiánica, que abre la puerta a los gentiles para entrar en Israel mediante la conversión mesiánica. Así que los 2 últimos hijos de Lía, Isahar y Zebulón, representan los 2000 años de la era mesiánica entre la primera y la segunda venida de Yeshua. Isahar significa el recompensa. Esto alude al fruto de la aflicción del alma del Mashiach con la salvación del pueblo judío y los gentiles, como está escrito en Yesayahu 53:11. Mira. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y Lía dijo: Elohim me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Esto, misajín, es una referencia a que Israel será recompensado por
por haber aceptado a los gentiles dentro de su pueblo, como está escrito en Romanos 11, 25 al 26, mire. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Zebulón significa morada, y durante la era mesiánica, el Roaj de Mashiach ha hecho morada en los que reciben las palabras de Yeshua HaMashiach, como está escrito en Johanán, capítulo 14, verso 16 al 18 y el verso 23, mire. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Ruach de Emet, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Aleluya. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Aquí Misajín Zibulón es el sexto hijo de Lía, lo que indica que al final de la era mesiánica, donde estamos viviendo ahora, el sexto milenio de Adán, vendrá el esposo, Mashiach, de vuelta para morar entre su pueblo, como está escrito en Johanán, capítulo 14, verso 3, mire. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Aleluya. Confirmado. Capítulo 30, verso 21 dice, después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Dina, misajín, es la forma femenina de Din, que significa juicio y justicia. Dina es el séptimo hijo de Elía y representa el reino mesiánico. Esto significa, misajín, que antes del séptimo milenio, el reinado mesiánico, cada uno de los justos y todas las naciones gentiles serán juzgados conforme a sus obras, como está escrito en Daniel 7, 26 al 27, mire. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los Kadoshim del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aleluya. Y en Matillahu, capítulo 25, verso 31 al 32, está escrito también de la siguiente manera, misajín, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su cabot y todos los malajín con él, entonces se sentará en el trono de cabot y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Es una idea? ¿Es oveja o es cabrito? En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, está escrito diciendo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Mashiach para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea a cuenta. Dina Misajín es también una referencia al final del milenio, cuando el resto de los hombres serán juzgados, como está escrito en Revelaciones, capítulo 20, verso 15, mire. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos,
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Que no hay... Dina Misajín es una mujer y durante el séptimo milenio se celebrará la boda del Cordero, donde la novia del Mashiach tendrá el predominante, como está escrito en Revelaciones 19, verso 9, mire. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la cabot, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los Kadoshin son el lino fino. Y el Malach me dice, escribe, dichosos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dice, estas son las palabras verdaderas de Elohim. Mire, Misajín, los otros hijos también simbolizan el tiempo de la era mesiánica, entre la primera y segunda venida de nuestro Mesías. Dan representa el juicio que vino al mundo por medio de Yeshua, según está escrito en Johanán 3:19. Y este es el juicio que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la hor, pues sus acciones eran mal. En Johanán 9:39 dice, y Yeshua dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para los que ven se vuelvan ciegos. En Johanán 12:31 está escrito, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Hechos 15:19 está escrito diciendo, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Elohim no han de ser inquietados. Nectalí Misajín representa la lucha entre hermanas que vino después de la muerte de los apóstoles, de los Talmidim, con la formación del cristianismo que violó el judaísmo bíblico, como está escrito en Hechos 20, verso 29 y 30, que dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. También en segunda de Kefa, capítulo 2, verso 1, está escrito diciendo, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre nosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Adón que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Gad representa las quejilot de muchos gentiles misajín que abrazan la emunaj en el Mashiach de Israel, como está escrito en Lucas capítulo 2, verso 29 al 32, que dice, ahora, Adón, permite que tu siervo se vaya en Shalom conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y cabot de tu pueblo Israel. Está. En Hechos 15, verso 14 al 18, está escrito también Misajín diciendo, Simón he relatado como Elohim al principio tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, tal como está escrito,
Después de esto volveré y reedificaré el Mishkan de Dawi, que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Adón. Todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Adón, que hace saber todo esto desde tiempos, para aquellos que dicen que los secretos le miente. La sabiduría sale de la boca de Elohim. ¿Ya? Da Yahweh al que se la pide. Aleluya. En Romanos capítulo 16, verso 4 está escrito diciendo, Misajín, que dice, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las quejilot de los gentiles. Asher, Misajín, representa la gran felicidad que experimentará todo Israel en los últimos tiempos al recibir la revelación de nuestro Yahshua HaMashiach. Como está escrito en Hechos capítulo 3, verso 12, verso 19 y verso 21, que dice, varones israelitas, arrepentíos y volved a Elohim, para que vuestros pecados sean borrados, a fin que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón, y él envía a Yeshua al Mashiach, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Elohim habló por boca de sus Kadoshim profetas, desde tiempos antiguos. Para que se capítulo 30, verso 23 al 24, dice, y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim ha quitado Asa, mi afrenta, y le puso por nombre Yosef, siendo que Boreolán me añada Yosef, otro hijo. Rachel, que significa oveja, dio a luz a Yosef Hasadí, que simboliza el cordero de Elohim, a nuestro Melech Ben, el hijo de Yosef, el siervo sufriente. El nombre Yosef viene de la raíz Yasaf, añadir, y hace juego con la raíz Asaf, que significa tanto quitar como añadir. Miren, misajín, esto significa que el papel de nuestro Melech HaMashiach Yeshua implica tanto el hecho de quitar como añadir. Por un lado habla de su muerte y resurrección, y por otro lado habla de su misión de quitar el pecado y la muerte, y luego añadir gentiles dentro del pueblo escogido. Esto se ve también reflejado, misajín, en la vida de José, que vino para salvar al mundo y los hijos de Israel en Misraín, a causa que dos tribus más fueran introducidas en Efraín y Manasés. Capítulo 30, verso 39 dice, así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Aquí, misajín, la Torah no es un libro de biología. Este texto no ha sido puesto para dar una clase sobre la genética. La genética de los rebaños no cambia según este tipo de estímulos exteriores. La Torah nos da una lección de cómo lo sobrenatural se introduce en lo natural mediante la colaboración entre el hombre y Boreolam, amo del universo. El hombre hace un acto natural y el Todopoderoso responde con un acto sobrenatural. Este principio, misajín, se encuentra en todas las escrituras. Jacob actuó según una visión celestial que un malaj le había dado. No podemos desatar el poder sobrenatural de Boreolán si no tenemos una revelación como está escrito en Johanán, capítulo 5, verso 19. Mire. Por eso Yeshua respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. De igual manera, eso lo llevamos a nuestra casa de igual manera. Lo que usted hace a su Hijo, para que tomen eso, cómo se porta su Hijo,
Mire, Misajín, para hacer milagros hay que tener una íntima relación con el Abba y una revelación de lo que Él está haciendo. El que colabora con Él tiene éxito en todo. El que hace milagros sin tener una relación con Él será reprobado, como está escrito en Matillahu capítulo 7, verso 22-23, mire, que dice, muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Otras de este texto, Misají, nos revela dos verdades muy importantes. Para no ser reprobado en el día del juicio hay que practicar lo sobrenatural a base de dos cosas. Una relación íntima con Mashiach y Yeshua y obediencia a la Torah de Moshe. La palabra griega que fue traducida como iniquidad es anomía. Significa sin ley o violación de la ley. Por lo tanto, Misajín, los que profetizan y hacen milagros en el nombre de Mashiach, sin tener una relación íntima con él y sin practicar los mandamientos de la Torá, serán finalmente expulsados de su presencia. Lamentablemente, serán muchos. Que no estemos usted y yo ahí en esos. Capítulo 31, verso 13 dice, yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde nací. Mire, Misajín, los votos que hacemos son tomados muy en serio en el cielo, como está escrito en Eclesiastés, capítulo 5, verso 1 al 6. Mire, atención. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Elohim que fue un error, porque ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Elohim. Aleluya. Capítulo 31, verso 16 dice, ahora pues, todo lo que Elohim te ha dicho, hazlo. Ahora pues, todo lo que Elohim te ha dicho, hazlo. Aquí, mis ajinas, esposas de Jacob no habían recibido una palabra de Boreolán para salir de la casa de Labán. La dirección de la familia recae sobre el esposo, no sobre la esposa. Hay muchos ejemplos en las escrituras como Boreolán habla al esposo acerca del futuro de la familia y la esposa tendrá que escuchar la voz de su esposo. Tenemos en un ejemplo cómo Boreolán habló a Adán acerca de los árboles permitidos y prohibidos antes de la creación de la mujer. Otro ejemplo es cuando el Malach le dice a Yosef para que se levante y tome al niño y a su madre para huir a Misraín, porque Herodes quería matarlo. Las esposas tendrán que orar mucho por sus esposos para que sean sensibles a la voz del Ruaj de Boreolam y para que sean obedientes a su dirección. En este caso, Misajín, vemos un buen ejemplo de sumisión de las esposas
de Jacob al liderazgo puesto por Boreolam. Además, Misajín, él fue muy sabio en tener una comunicación muy abierta con ellas, lo cual es una de las cosas más difíciles del varón. Y si no se hace, causa muchos problemas matrimoniales. Jacob les contó todas las cosas y reveló lo que Boreolán había dicho para que supieran que la decisión que iba a tomar no estaba basada en él mismo, sino en la voluntad de Boreolam. Mire, Misajín, el esposo no vive para satisfacer sus propios deseos en el matrimonio, sino para cumplir el propósito de Boreolam con su familia, para que tenga una idea. Capítulo 31, verso 19 dice, y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Rachel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Aquí, Misajín, según el libro de Yazar y otros Midrashim, Labán tenía un ídolo que había sido hecho de una forma terrible. Cuando un hijo primogénito nació, fue sacrificado y le cortó la cabeza. Después de quitar todo el cabello, salaban y aceitaban su cráneo. Luego colocaban debajo de su lengua un rollo de papel o un trozo de metal en el cual habían escrito el nombre sagrado, lo cual colocaban en la casa, le encendían velas y se inclinaban ante él. Y entonces empezó y en contestarles todo lo que pedían. Así era el ídolo principal que Rachel había. Mire, Misajín, luego cuenta el Midrash también que el propósito del hurto de Rachel fue evitar que su padre supiera por medio del ídolo dónde había huido. Sin embargo, Labán fue a un vecino y consultó a su hijo. Una antigua ley llamada Nusú revela que un yerno que tenía los ídolos domésticos en su posesión podía exigir la herencia familiar a un juzgado. ¿Será que el motivo de Rachel era ese a la hora de hurtar los ídolos de su padre? Sea como sea, Misajín, lo cierto es que la Torah dice que Rachel hurtó y el hurto trae maldición. Si no hay arrepentimiento con restitución de lo hurtado. 3 maldiciones alcanzaron a Rachel: la maldición causada del hurto mismo, la maldición que pronunció Jacob sobre la persona que tenía los ídolos, en 1:32, y la maldición causada por haber mentido ante su padre, 31:30. Estas maldiciones causaron su muerte prematura en el momento del nacimiento de su segundo hijo, Benjamín, para que se dé. Capítulo 31, verso 20 dice, y Jacob engañó a Labán, el arameo, al no informarle que... Aquí, Misajín, el texto hebreo dice literalmente que Jacob robó el corazón de Labán. Es la misma palabra que en el verso anterior donde dice que Rachel robó los terrafín. Robar el corazón de alguien no tiene que ver con enamoramiento, misajín, sino con un abuso de la confianza que otra persona ha depositado en ti. Hay que tener mucho cuidado. La confianza se trabaja todos los días, pero en un instante se termina. Tenga cuidado de no perder la confianza en sus seres amados. Labán confiaba en Jacob. Jacob se aprovechó de esa confianza y salió huyendo. El motivo fue puro, porque quería obedecer a Boreolán, pero el comportamiento de Jacob no fue correcto. Cometió un acto de hurto. Hurtó el corazón de alguien que confiaba en él. Este tipo de hurto es muy común entre los hombres. Cuando ven una oportunidad para aprovecharse del otro, lo hacen, sin entender las graves consecuencias que ese delito produce. Jacob tuvo que sufrir mucho durante su vida porque antes había sembrado engaño y ahora sembró el hurto.
Por esta razón, lo mismo pasaría luego con sus propios hijos, en los cuales él confiaba. Le engañaron con la desaparición del hijo que más amaba. Le robaron el corazón. Lo que uno siembra, será que cosechar tarde o temprano. Ese es el karma, mis amigos. Seamos fieles. Sea fiel al que confía en ti, mi aj. Oh, ¿te has hurtado el corazón de alguien? Arrepiéntete y ve a la víctima y humíllate ante ella y pide perdón. Y haz todo lo que está a tu alcance para restituir el daño. No es lo mismo la confianza que el perdón. Para que no te confundas, no estamos, mis. Si una persona ha robado el corazón de otra, pierde su confianza. Aunque luego se arrepienta y pida perdón, no habrá recuperado la confianza de la otra persona hasta pasar mucho tiempo. En el caso de que sea posible recuperarla porque la otra persona piensa, si lo hizo una vez, lo podrá hacer otra vez. Así que tengamos paciencia, no lo logramos obtener la misma confianza del que hurtaste. El corazón no le culpes por eso, que uno mismo es el responsable de actos. Debes de entender que tu comportamiento ha causado un daño muy grave en su corazón y no se puede sanar solo con él. La confianza, mi ajín, tajayo, es un resultado de la fidelidad en las relaciones y una confianza dañada a tiempo para ser restaurada. Capítulo 31, verso 31 dice, entonces Jacob respondió y dijo a Labán, ¿por qué tuve miedo? Pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Mire, mensajín, el miedo es lo contrario del emoción. Jacob había tenido una palabra de Boreolán y esa palabra era suficiente, poderosa para producir confianza en el corazón. Pero su temor de Labán fue superior y tomó una decisión por temor. Las decisiones tomadas por miedo no son buenas, mis amigos. Traen consecuencias negativas. Labán podía haber hecho daño a Jacob, pero Boreolán tuvo misericordia con él e intervino en el asunto. A pesar de nuestros temores, misajín, y nuestra falta de confianza, él es bueno con nosotros y nos ayuda. ¿Tú? Tenkebo, Lulamba. Bendito sea Yahweh por siempre y por siempre. Amén. Capítulo 31, verso 35 dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Mire, Misajín, vemos una forma muy respetuosa de hablar con su padre, mi señor. Además pide perdón Además pide perdón por no levantarse ante él, lo cual constituye una falta de respeto. 31:42 dice, si Elohim de mi padre, Elohim de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Elohim ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Aleluya. Mire, Misajín, ¿por qué Jacob menciona a Elohim como el temor de Isaac? ¿Qué fue lo que más había impactado la vida de Jacob en su padre? Su temor a Elohim podría haber dicho, el misericordioso de mi padre, o el poderoso de mi madre, o el Kadosh de mi padre. Pero lo que destaca es el temor que Isaac tenía. Esto nos enseña, Misajín, acerca de la importancia de servir a Boreolán con temor. La falta de temor a Elohim es una de las causas, quizás la mayor causa, por la que el hombre peca. Yeshua, nuestro Adón, destaca la importancia de temer a Boreolán en Lucas 12:5, donde está escrito que dice,
Pero yo os mostraré a quien debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno, al Sheol. Si os digo, a este temed. En primera de Kefa 2:17 está escrito diciendo, honra a todos, ama a los hermanos, temed a Elohim, honra al Mel. En Revelaciones 14, versos 6 al 7 se habla del Evangelio eterno. ¿Cuál es? Dice, y vi volar en medio del cielo a otro malaj que tenía la besorá de Boreolam para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Elohim y dale la cabot, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. También en Eclesiastés 12:13 dice, y aquí concluye el mensaje de Boreolam de esta manera. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta, que teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Mire lo que dice. Porque esto es todo para el hombre. Mire, mis ajín, tenemos más temor de los hombres que de Boreolam, no podremos ser siervos de nuestro Melech HaMashiach. No podemos ser sus talmidín, como está escrito en Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de nuestro. Capítulo 31, verso 50 dice, si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Elohim es testigo entre tú y yo. En el mensaje, la expresión mis hijas son mencionadas 2 veces. Esto implica, según Rashi, que las siervas de Lía y Rachel eran hijas de las concubinas de Labán. Capítulo 32, verso 1 y 2 dice, y cuando Jacob siguió su camino, los malajín de Elohim le salieron al encuentro y al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Elohim. Por eso le puso a aquel lugar el nombre Mahana. Mire, misajín, ahora llega el gran momento de volver del Galut, la diáspora. En ese momento Jacob tiene en un encuentro con los malajín de Elohim. Rashi dice que los ángeles de la tierra de Israel salieron para escoltarlo en su entrada al país. Este texto nos muestra que con el regreso a los hijos de Israel de las 3 diásporas, habrán muchas actividades sobrenaturales. Mahanaín significa 2 campamentos. En el hebreo hay 3 formas para señalar cantidad, singular, dual y plural. Mahanaín es la forma dual de Mahané, campamento, ejército. Cuando Jacob vuelve del Galul, se produce el fenómeno de los 2 campamentos. Esto habla proféticamente de la unión en Mashiach entre judíos y no judíos en el tiempo del regreso de los hijos de Israel de todas las naciones. También habla de la realidad de que en el mismo pueblo existen tanto judíos como no judíos que viven juntos en armonía. Y ahora han llegado estos tiempos, mis ají. Así que hasta aquí dejé esta enseñanza. Espero que les sea de edificación a su alma, almas de sus familiares. Amén. Todo lo bueno para cada uno de ustedes, mis ajín. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Jarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Yeshua Melech de Israel. Amén. Amén. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones. Ejitrao. Hasta
la próxima.